El Aború, el Aboye, el Aboyiye, buenas noches a todos, ¿cómo están por ahí? Nuevamente acá estamos tratando de volver a recomenzar todos estos videos que hemos ido haciendo, estas charlas, y así comenzar, bueno, esta última etapa del año 2024, para poder llegar a ustedes con toda la información, compartir temas de IFA referente a la vida, a la filosofía y todo lo que está relacionado a la interacción del ser humano con todo el área que es la esencia espiritual de cada uno y de cómo nos enseña día a día IFA y nos transforma en esa esencia, en ese ser, en ese movimiento constante. Vamos a esperar a ver si alguno se va conectando para poder dar comienzo al programa. Vamos viendo que así podemos empezar a interrelacionarnos para poder compartir cada video que hagamos, cada programa, transmitiendo desde la aldea guaraní argentina por su página de Facebook. Y bueno, ahí estamos viendo que ya se están conectando de a poquito. Y bueno, que estén ahí compartiendo. Ahí ya está IFA, Damilola, Guaraní, Abuelo Llevo Sille, Opo, a todos, Uri, Bufum, Baba, ¿cómo estás? Padre querido, ¿todo bien? Espero que estés descansando ya en tu casa después de las tareas del día. Vamos a ver quién más se va conectando tranquilamente. Muy bien, vamos viendo que ahí están conectándose de a poco. Muy bien, vamos a ver quién más está conectándose para hacer ya empezamos a tratar el programa del día de hoy. Me hace un poquito de gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por hacer esta parte que es tan amena, ¿no? De compartir ustedes desde su lugar de descanso, quizás en sus casas, usando su tiempo para poder seguir haciendo esto, ¿no? Viviendo y llevando la filosofía de IFA, no solamente a aquellos que están en IFA, sino para todos, porque acá están entrando gente que también no es de nuestra religión, pero bueno, también les gusta y les apasiona estos temas. Bueno, vamos a dar comienzo hoy. A ver, esperamos un poquito más, y quién se está conectando. Vamos a dar comienzo hoy con los temas de Ori, y su conexión o cómo está interrelacionado con todo lo que es las enfermedades. Pero vamos a ir tomando de a poco toda esta información para poder abocarnos a cada parte y a cada principio del por qué, del cómo y del para qué, como nos enseña IFA en sus Eye, como nos enseña IFA a través de la poesía, hablando a través de parábolas, tratando de entender cada día un poquito más del por qué estamos acá, del por qué son nuestros destinos, cuáles son las funciones, del por qué la Shogun, por qué la finalidad de la Shogun, y ese Shogun que se llama Arun, que es enfermedad, esos Shogunes que es Iku, que es la muerte o falta de muerte, o la transformación que muchas veces nosotros tenemos que ir haciendo para evitar todas esas situaciones de vida. Nosotros sabemos que este va a ser un tema muy extenso, por eso vamos a ir dándolo en capítulos para que podamos ir de a poco interrelacionándonos e interactuando también con preguntas, si quieren, desde el punto de vista o desde mi punto de vista y desde su punto de vista, porque como siempre dice
el Odu, ¿no? Nos habla de que, como dice Obemeshi, que nos habla, yo digo que Otito es la verdad. Yo digo que Otito es la verdad. Yo digo que Ifá es la verdad. Que Olodumare es la verdad. Dentro de estos contextos, la literatura tiene diferentes definiciones o descripciones, Odu, y que nos dice que la verdad absoluta la tiene solamente Olodumare. Y que nosotros, por ser parte de esa creación, tenemos una parte de esa verdad. Entonces, vamos a ir compartiendo estas partes de la verdad de cada uno de nosotros. Siempre con respeto, ¿no? Siempre interpretando y entendiendo al otro también, ¿no? Porque esa es la filosofía y eso es lo que nos enseña Ifá constantemente. Para poder arrancar de esto, nosotros tenemos que ir a los principios desde el comienzo de la creación. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra relación con nuestra vida o con nuestro destino es solamente en este ciclo de vida. Para que nosotros podamos ir entendiendo un poquito más, los ciclos de vida son muchos, son muchísimos. Nosotros, desde que comenzó la creación, desde esa partícula singular que comenzó con esa explosión dinámica en lo que fue llamado dentro de la ciencia como Big Bang, ahí empezó toda la cuestión de la creación, pero no solamente fue en ese momento, sino que ya hubo diferentes Big Bang, diferentes formas de caos dentro de la materia o dentro de las energías para actuar con la materia o con lo que no es materia, con la otra parte. Por eso cuando hablamos de los diferentes universos estamos hablando de los universos que son de materia física y los universos que no tienen materia, o sea que existen, tienen una forma, una energía y una masa, pero en diferentes planos o en diferentes funciones universales. Nosotros empezamos desde un principio en la creación en la función de un caos, porque fue una explosión de tal dinamismo que de esa partícula singular simplemente se expandió lo que hoy llamamos el universo físico y que continúa en expansión. Todo esto lo pueden ir viendo y observando y nosotros vamos a ir diciendo en qué parte de los Odu, por ejemplo, la expansión de la luz nace en lo que es Obemeshi, y hay varias partes donde nos explica y nos aclara cómo fue esa iniciación, cómo fue esa función de energía y de luz a la vez. Si bien nosotros estamos interrelacionados todos con esa creación, ¿por qué? Porque somos parte de la creación que Olodumare hizo, y también nos creó también en esencia en función de espíritu o de alma, de ser. Por eso siempre yo recalco, ser humano, el ser físico, químico, biológico, y el ser espiritual. O sea, dos seres fusionándose en una misma acción, en un mismo ciclo de vida. Para que pudiera haber vida, hubo una secuencia de lo que llamamos ese caos, ¿no? Ese principio de todo. Y siempre fue una evolución y una acción de energías. Energías que se pueden ver la intensidad de ese color en fuerza, en fusión, o como energía en ondas electromagnéticas. Nosotros en un principio, y los que quieran seguir los programas, podemos ver que hemos estado hablando, ¿no?, de esa famosa parte donde del vientre de Olodumare salía Ogbon, Yo y Imo, que es el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Esa es la traducción. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y qué está relacionado con Ori? Cuando es en función de acción de la creación de Ori, cuando nosotros leemos en los Odus o leemos
en las historias, que Ori es moldeado en el mundo de Ayalamopim, donde yo estuve explicando qué significa. El mundo de Ayalamopim significa el útero materno, el útero donde nosotros vamos a recepcionar todo. Recuerdan lo que hablábamos de Ori, que Ori es el pronombre de el pronombre de primera persona personal, yo, y el verbo Ori en Yoruba, que quiere decir tomar, absorber, interrelacionarse, todas esas acciones que tienen mucha más función, es lo que hace Ori. Es lo que empieza a hacer Ori en nuestra conjunción como ser humano. ¿Por qué digo conjunción? Porque se juntan un montón de factores. Los factores fisiológicos, los factores químicos que van a producir esos efectos y reacciones químicas, como en un principio, en ese famoso caos, donde empezaron a hacer fusiones químicas a grandes escalas, explosiones a grandes escalas que hicieron que todos esos gases y partículas que se iban desprendiendo de esos gases que se condensaban, y uno de los principales gases era el hidrógeno. Este hidrógeno, o sea, cuando nosotros vamos a las tablas químicas, vamos a ver que el hidrógeno tiene la H como símbolo para su determinación a nivel mundial, a nivel científico. Pero el hidrógeno está caracterizado y está en función y relación de un orillá. Ese orillá es Oshun. Sin hidrógeno no hay funciones dentro del universo. Y como decían en la historia, que habían llegado los 16 Mejis al mundo, y sin embargo creaban, hacían y trataban de que la vida se empezara a funcionar en la Tierra, en nuestra madre Tierra. Pero ¿qué pasó? Pasó que no había vida, nada vivía, todo moría, no parían los animales, no nacían frutos, nada de esa vida o esa acción que tenían que interrelacionar los sodus en función de acción, reacción, fuerza energética para la vida en el universo, sobre todo en este mundo, en Ixtlaye, no funcionaba. Al ver esto, Orunmila va a hablar con Olodumare para poder preguntarle qué era lo que estaba pasando, por qué pasaba esto, cuál era el problema o lo que estaba sucediendo. Y Olodumare le responde a Orunmila que él había enviado a Oshun con la función de dar la vida. Nosotros tenemos dos factores fundamentales dentro de la vida, de la acción y de la creación del universo físico y no físico, que son dos símbolos, el menos y el más. Esos dos símbolos son los íconos de lo que significaría lo masculino y lo femenino, pero en relación de energías. Esos dos símbolos, si no están en función del universo, no existe la armonía de la creación, lo positivo y lo negativo. Pero no lo positivo de bien o mal, porque eso es totalmente fuera de lo que estamos hablando, que simboliza o significa otra cosa. Esa función de acción, de lo positivo y lo negativo, está en función de creación o en función de estados de alerta o de supervivencia. Nosotros, con el correr de los milenios, hemos pasado por diferentes evoluciones. Esas diferentes evoluciones hicieron que pasáramos de una simple partícula a elementos principales para poder formar otros elementos para poder hacer en una conjunción de acciones químicas y físicas la vida. Por eso, cuando Olodumare dice en esas historias que envió a los orillá
a crear la vida, que envió primero una serie de orishash, envió Ogun, envió Shango, envió Batala, envió varios, en diferentes etapas. En la primera etapa fueron unos, y no tuvieron la fuerza, no es que no tuvieran la fuerza, sino que no lograron hacer lo que Olodumare quería. Siempre había algo que no funcionó en el sentido de por qué. Nosotros tenemos que hablar que acá eran energías, no eran seres físicos, sino que eran energías evolucionadas con el nombre de Ogún, con el nombre de Obatala. Eran energías inteligentes que nacen de Olodumare, que se transportan a través de nuestro sistema universal con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 320.000 kilómetros por segundo cuadrado. Imagínense la velocidad que es. Y esa luz de acción, esa radiación de luz que enfoca Olodumare hacia la creación a través de los orishá, que esa luz está relacionada con Obatala, porque es una luz de color blanca. Esa luz, esa energía inteligente viene trayendo información. Esa información, a su vez, la vamos a ir recepcionando nosotros en diferentes estados de evolución como humanos. Porque tenemos que entender, hermanos, que nosotros tuvimos también una evolución. Nuestro cuerpo que hoy tenemos tuvo una evolución. Así como el ser humano fue creado para caminar grandes distancias para obtener su alimento, y eran nómades, o sea, se trasladaban de lugar a lugar buscando la casa, buscando el agua, buscando todo lo que era necesario en ese momento. Las historias nos van hablando en cada faceta de esa evolución humana. Nunca nos puede hablar algo superior en una función de que nuestro cerebro no esté capacitado para poder entender. Nuestra relación con el entendimiento se basa a través de lo que llamamos Akoda y Aseda. Akoda y Aseda significa, se está relacionado y hablando del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho del cerebro. Esas dos funciones que cumple nuestro cerebro en dos porciones doble, por eso todo es de big, doble en el universo. Cuando nosotros nacemos, tenemos nuestro doble espiritual, nuestro Enekeshi. Todo es hecho en dos, doble. ¿Qué sucede? Cuando se habla de Akoda y Aseda, nosotros entendemos que Akoda y Aseda fueron, digamos, seres especiales o estuvieron en el mundo y vivieron en el mundo como Akoda y Aseda por los nombres que se le fueron dando. Pero acá lo que está relacionado y lo que está hablando Ifá está hablando del cerebro izquierdo, perdón, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Que se le va a colocar dos funciones especiales, un símbolo negativo y un símbolo positivo, que le vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con hombre-mujer como sexo, sino que significa el equilibrio fundamental para la creación y para la vida en el universo, en este universo físico. Esas evoluciones hicieron, por supuesto, que Akoda y Aseda, cuando dice que Akoda le enseña una cosa y Aseda le enseña otra, esas partes donde nosotros hablamos es que empezamos a interactuar con lo que es nuestro cerebro. O sea que acá nos está hablando en una evolución de miles de años donde ya el ser humano tenía un cerebro en evolución de poder pensar por sí mismo en relación de su supervivencia. Porque si ustedes van a los programas anteriores, van a encontrar que yo hablé del cerebro reptilíneo, del cerebro mamífero y así como fue evolucionando. Pero también el cerebro tiene capas
Endodermo, mesodermo, mesodermo antiguo, tiene capas que se dividen en el cerebro, donde cada una de esas capas cumple una función. Bien, si no se entiende, por favor, yo lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ahí Renal Matos Pérez nos dice, Raidal, perdón, buenas noches, de Cuba. Gracias por estar ahí, padre querido. Ahí se conectó también la IFA Sumó. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué sucede? Esto es algo impresionante en la parte científica. Es impresionante en la parte de medicina. Pero también es impresionante en la parte de lo que nos enseña IFA. ¿Por qué? Porque todo esto está contenido en IFA. Todo esto está contenido en los Odu. Todo esto está interpretado por cada babalawo. Por eso, toda esa información que llega aproximadamente, entre unos 2 millones de bytes de información por segundo cuadrado. O sea, a la velocidad de luz. Que nosotros podemos interpretar entre 40 o un poco más. Algunos nos hablan de 400 bytes que puede recepcionar el cerebro. Por eso los programas nosotros los hacemos cortos, nada más que quizás de 40 minutos, porque es la recepción que va a tener el cerebro humano para captar. Después el cerebro se empieza a no recepcionar, empieza a confundirse, a ver otra cosa, ya se distrae. No hay una atención. Por eso yo les recomiendo, cuando estudien más de 40 minutos, su cerebro no va a estar absorbiendo información, ya después se dispersa. Esto les puede servir a ustedes. El tema es que nosotros en esa evolución, imagínense los milenios que han pasado para esta evolución, cuando llega a Codea Seda, para que el cerebro empiece a funcionar como Olodumare quiere que sea, porque en realidad nosotros tenemos que ver esto. ¿Qué nos enseña IFA? Nosotros venimos en diferentes ciclos universales, que son aproximadamente entre 24.000 o 25.000 años por ciclos. En esas cantidades de ciclos, nosotros tenemos aproximadamente unas 700 reencarnaciones, creámoslo o no. Nosotros reencarnamos. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir evolucionando como ser espiritual. Porque necesitamos seguir evolucionando como un ser humano y como un ser espiritual. Por eso el ser humano empieza a tener la capacidad de pensar y reaccionar el raciocinio y se le puede entregar en ese momento el libre albedrío. Porque no todos los seres que habitan el mundo tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque como tienen diferentes cerebros, cada uno toma la acción de supervivencia. Por ejemplo, un león no llora cuando se come una gacelita, bebé. No, porque es lo que él necesita para sustentarse, para alimentarse. Es parte de esa, escalera o de esa parte de la vida para poder sobrevivir. Y sobrevivir siempre, ¿cómo? El ciclo de vida, claro. Y va sobreviviendo, pero no llora, no siente pena, no tiene... Pero el ser humano sí. El ser humano puede sentir cuando hace un daño, cuando mata, cuando destruye. Entonces, vayan tomando esto para ver cómo lo vamos a ir desenvolviéndonos en el programa. Tienen un sinfín de reacciones emocionales. Exactamente. Ahí empieza el tema. Por eso vamos a ver cuál es la relación de las emociones y los sentimientos con Uri y con la conciencia en sí. Nosotros entonces tenemos ese cerebro. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro tiene una función que en su interior tiene todo un sistema de células llamadas neuronas que están conectadas entre sí por la sinapsis, están unidas y las neuronas funcionan con impulsos electromagnéticos. ¿Y de dónde vienen los impulsos electromagnéticos? Entonces, ¿qué somos? Seres eléctricos. Somos energía. En funciones diferentes de nuestro cuerpo tiene funciones energéticas también.
en frecuencias electromagnéticas que van a producir golpes electromagnéticos muy pequeños, porque por ejemplo la función del cerebro se puede medir en hertz, como la frecuencia de la energía se puede medir en hertz. Emanamos y consumimos energía. Exactamente. Y los hertz, por ejemplo, para darle un dato así, los hertz, cuando uno le hacen un electroencefalograma en función para ver cómo está el cerebro, qué está pasando, entonces esas rayitas que se ven, esa onda que va marcando, oscila entre 4 o 5 Hz. O sea, ese es el movimiento cerebral en un estado natural. Pero, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, aquellos que hacen religiones donde incorporan el estado alterado de la conciencia, hace que el cerebro funcione y en ese momento entre unos 3.000, 4.000 Hz. Por eso se llama estado alterado de la conciencia. En realidad no es estado alterado de la conciencia, también es un estado alterado del cerebro, donde va a alterar funciones neurológicas y a su vez en funciones de las glándulas que tenemos en el cerebro. Pituitaria, hipófisis y todas esas que están ahí colocadas, que después vamos a ir hablando por parte. A ver qué nos dicen acá. Carlos dice, Aborubo llevo Gille. Padre, gracias por continuar. Ah, bueno, muchísimas gracias, desde Paraguay. Gracias, Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una evolución, Entonces, cuando nosotros, ya nuestro orilla estaba preparado en diferentes ciclos, milenios, y estábamos hablando de esos ciclos de 24.000 años, ¿no? De 700 encarnaciones aproximadamente. También tenemos que hablar de ciclos donde hubo diferentes civilizaciones. Por eso son ciclos. Hubo civilizaciones muy avanzadas, que quizás hoy tengamos algunas, digamos, pistas de que estuvieron. Lumeria, ¿cuál fuera la otra que te decía, no? Atlántida, muchas civilizaciones. Porque no solamente se mide, lamentablemente la ciencia toma a partir de la emisión del carbono, por eso se hacen los estudios de carbono 14, en las emanaciones del carbono para determinar la edad de cada elemento que descubren. Pero en realidad hubo antes civilizaciones, hubo antes preparaciones. ¿Y por qué podemos llegar a esta conjetura? Porque fíjense que nosotros, cuando habla Ogún, hablan los orishá, los irumolé, que llegan a la primera etapa, vienen trayendo 200 humanos, 200 seres humanos que fueron creados. Y después hay partes donde dice que Oludumare ordena a Obatala que cree humanos que se puedan reproducir, porque los que fueron creados en un principio no se podían reproducir. Y después los seres humanos empezaron a poder reproducirse, o sea que a sí mismos se recreasen. Y claro que sí, nos volvemos a recrear, ¿no es cierto? En la copulación, volvemos a regresar. En esas situaciones espirituales que hay, que es muy importante también entender lo que es Akuleya Villamu, que es el famoso sagrado arte de ser madre, que tiene todo un proceso, que tiene toda una información de Ifá a través de cómo debe ser esa preparación de esos dos seres y sobre todo de la madre para poder engendrar y tener ese nuevo ser que va a venir al mundo y que nos hemos olvidado de un montón de circunstancias. Eso lo vamos a ir hablando también en estos temas de lo que tiene que ver Ori. Como estamos hablando de que fueron evoluciones y evoluciones, el tema principal de todo eso es que nosotros tenemos que entender cómo interpretar toda esta faceta de información y cómo podemos interpretar todo lo que es la enfermedad Arun o Iku, que es la muerte o la transformación, como lo quieran hablar, como lo quieran nombrar. Pero es importante todo esto. ¿Por qué es importante? Ifá hace años que nos viene instando
a los sacerdotes que nos tenemos que ir formando y tomando mucha atención. Esto hace varios años atrás que ya lo venían saliendo de los Udus Advaye, de los Udus del año, venían saliendo que teníamos que capacitarnos los sacerdotes, sacerdotisas, por la preparación de cómo había evolucionado la ciencia en todos estos años y constantemente cómo evoluciona. Y sobre todo hacía hincapié en lo que es la inteligencia artificial, que necesitamos capacitarnos bien para poder entender y proyectar todo esto, porque si no la gente va a la información desinformada, va a la información errada. ¿Y qué nos enseña IFA? No podemos hablar nada o decir nada que no sabemos, no podemos inventar nada, no podemos hacer algo o decir algo que pueda confundir. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Toda esa información que hay constante, nosotros la tenemos que procesar. ¿Por qué? Porque el verdadero padre o madre del secreto, de la información, de la inteligencia y de la sabiduría, son los babalawos y las Yonifá. Y la preparación importante de nuestro Orí, que va a ir haciendo función con nuestro cerebro. Porque lo primero que va a atacar el Ashogun es la cabeza del sacerdote o de la sacerdotisa. Lo primero. Papá, están conectados de Paraguay, México, Venezuela. Ah, buenísimo. Qué bueno, gracias a todos. Perdón que tomo un poquito de agua. Ahora, el tema es cómo empezamos a embalar todo esto. Empezó la evolución, empezó el crecimiento, empezó el desarrollo del ser humano y empieza a crear dentro de su cerebro una nueva evolución de cerebro. Aprendimos que golpeando 2 piedras, o quizás nos enseñaron a golpear 2 piedras y obtenemos una chispa para obtener el fuego. El fuego que cayó a través de un rayo, lo pudimos mantener. Todas esas historias es lo que nos enseña IFA de cómo, para qué y el por qué. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a tener las conexiones con nuestro cerebro, por esa innumerable redes de neuronas, debemos entender que llega información. La mente envía una información hacia el cerebro, que el cerebro se va a ocupar de descodificarla y de transformarla y hacer la materia. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a hacer un poco simple porque si no tendría que dar detalles de cuántica muy que puede llegar a confundir, a ser muy tediosa a los que no entienden o no les gusta esta parte de la cuántica. Pero es así de simple. Esto es una onda electromagnética que se expande. Enviada vamos a tomar la parte mental de la mente, que va a pasar a través del cerebro, el sistema de neuronal, y eso va a hacer que funcionen en acción energética. Todo es una energía, una onda electromagnética, energía, que va a ir procesándose por las vías que son, no nos olvidemos que nosotros estamos también constituidos de átomos, y todo tiene átomos. Entonces esa onda va a ir tomando en función de lo que yo estoy haciendo con mi cerebro, y cuando esa onda vaya pasando, hay más, pero yo para hacerlo más simple voy a decir, pasa por los quarks, quizás los más chiquitos, hay cosas más chicas, es verdad que hay cosas mucho más chicas que los quarks, se produce la materia. Entonces quiere decir que si yo produzco materia, puedo producir un efecto. Ori, tú, yo, tomo, recepciono información. Recepciono información negativa. ¿Dónde? En el mundo de Yalamopin me están preparando el Ori y 66 va a estar grabando mi destino, que ahí lo vamos a explicar. ¿Por qué Irete Mesh? Irete quiere decir grabar, grabamos el destino de todo ese tiempo que nosotros hemos desencarnado y encarnado. O sea que hemos vuelto a seguir en función de evolución o involución, depende del libre albedrío, con información, con más información, con más entendimiento, con más sabiduría y cada vez más.
Bien, para que nos entendamos hasta ahí, voy a ir explicando de a poco el tema de la función. Bueno, hacemos la materia, ¿no? A través de los quarks, ¿no? O hay otras, así, hay otras partículas, hay otras partes que sí, es verdad, pero no voy a tomar el detalle porque voy a, como digo, a ser tedioso y hay que entrar en cuántica pura. Entonces, ¿qué nos enseña Ifá a través de Ori? Ori se dice que es Ori, la traducción es cabeza, pero en realidad sabemos lo que estamos ya en Ifá, que no es cabeza lo que quiere decir, sino quiere decir conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Y ahí es donde entramos a trabajar en niveles de conciencia o niveles energéticos emanados de nuestra mente y de nuestro cuerpo, porque nuestras células también son inteligentes y piensan, tienen su propio cerebro. ¿Qué sucede ahí? Sucede que nosotros empezamos a tener vibraciones de baja conciencia, odio, ira, envidia, bronca y muchas otras cosas más. Producimos lo que hemos hablado en otros programas, esos agujeros negros, por donde se va a filtrar y va a ordenar el Shu a el Nini, a la Shogun que entre. Por ahí va a entrar la energía. No es que va a entrar una cosa, energía que va a entrar dentro de energía y va a producir un proceso energético. Ese proceso energético se llama Arum. Pero ¿para qué viene todo eso? Para equilibrar. ¿Para qué existió el Big Bang? Para crear. ¿Para qué existió el caos? Para crear. Necesitamos el caos para poder crear. Necesitamos el caos para poder vivir. Nuestro cuerpo colapsa o se produce caos porque algo necesita para poder evolucionar, para poder sobrevivir. Y ahí vamos a ir hablando de cómo esto afecta a cada uno de nosotros en función de energía y cómo nos va diciendo Ifá qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que tomar las iniciativas para poder entender esto. ¿Y por qué llegamos a todo esto? También porque nosotros, a través de una buena espiritualidad, nuestro sistema inmunológico está en óptimas condiciones. Si nosotros tenemos una mala espiritualidad, nuestra espiritualidad está mal, nosotros tenemos una energía que va a hacer que nuestro sistema inmunológico decaiga. Y eso va a producir que en nuestro cuerpo entren enfermedades, virus, bacterias o lo que sea. Si bien los virus y las bacterias, y vamos a hacerlo acá un paréntesis, también están para poder decir y traer algo en función de transformaciones, porque el Ayogun no solamente viene a traer algo malo, viene a hacer el equilibrio que manda Eshu, el equilibrio que necesita ese ser para poder encontrar su eje espiritual, porque lo perdemos, porque colapsamos espiritualmente. Entonces, acá es la interacción de Ori. Si Ori está recepcionando constantemente todo eso alrededor nuestro, se produce algo negativo, se produce ese agujero en Ori, en nuestra conciencia, comienza a formarse situaciones energéticas en nuestro cuerpo espiritual y en nuestro cuerpo físico. Primero nos enfermamos espiritualmente y después nos enfermamos físicamente. Lo físico nos lleva a la muerte y la enfermedad espiritual nos lleva a la no evolución espiritual. Nosotros necesitamos seguir evolucionando constantemente, haciendo transformaciones y cambios. ¿Por qué llegamos también a estas conclusiones? Porque cada vez que hubo grandes guerras en el mundo, hubo grandes enfermedades, hubieron grandes pestes. Por ejemplo, para darle un ejemplo, cuando termina la Primera Guerra Mundial, vienen no solamente tuvo la Primera Guerra Mundial, sino los problemas que hubieron guerras civiles en España, entonces, y vino la famosa gripe española que diezmó la humanidad en esa época. Cuando nosotros tuvimos esta pandemia que fue por el COVID, y el COVID, esa enfermedad, si bien haya sido, hay muchas hipótesis, pero lo importante de todo eso, que esa enfermedad atacaba todo lo que es vía respiratoria. Ya nos venía diciendo Ifá, años anteriores,
que teníamos que prepararnos para las enfermedades que iban a ser a niveles respiratorios, que teníamos que preparar cosas, preparar a coser, prepararnos, estar en estado, estar haciendo para todo ese tipo de situaciones que se venían. Y a muchos los pasó por arriba y se los llevó, no alcanzaron a salir de esa situación. Pero hay algo muy importante, esa enfermedad, el COVID, esa pandemia, era por la falta de comprensión y la falta de unión en las comunidades, en el mundo. El mundo estaba dividido, ya no había formas de contenciones familiares, no había contenciones de hermandad, de camaradería, de fraternidad, de nada, cada vez más disuelto, cada vez más separado todo. ¿En base a qué? También a la tecnología, ¿no? Porque la tecnología sirve un montón, es verdad, es especial, pero también hace que se separe del contexto de lo que somos espiritual o somos físicos. Y si no lo podemos ver totalmente todos los días por la calle con los teléfonos, accidentes por teléfono, problemas con los teléfonos, enfermedades que están saliendo a raíz de los teléfonos, enfermedades tumorales que están saliendo por los teléfonos, pero no la culpa del teléfono, es lo que emana y las radiaciones que emanan. Todo eso afecta. Por el uso excesivo del teléfono. Exactamente, el uso excesivo del teléfono. Pero vamos a ir de a poco adentrándonos de cómo nosotros podemos contrarrestar y trabajar en función de Ori, porque Ori, nuestro Orishá tutelar, es el que nos va a ayudar a salir de todo esto. Vamos a tomar esto con creencia, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que hacer la transformación. La transformación me refiero a la muerte. Nosotros tenemos que transformar de vida física a vida espiritual, que también vamos a ir hablando y vamos a ir dando los contextos de por qué afecta tanto en nuestra vida toda esa transformación, que en realidad sigue habiendo vida. Un proceso simple y complicado. Pero no lo entendés, claro, simple pero complicado. Todo es algo tan grande y tan hermoso en Ifá, como nos explica, como nos dice, como nos enseña. Pero nosotros tenemos que estar preparados para entender eso. Nosotros tenemos que prepararnos para recibir toda esa cantidad de información. Muchas veces... Claro, predisponernos. Claro que sí. Porque no nos podemos preparar si no nos predisponemos, si no accionamos la voluntad. Exactamente. Acción para que haya una reacción. Exactamente. Una evolución. Exactamente. Entonces, indefectiblemente tenemos que morir. Sí. ¿Es bueno que moramos? Sí. Sí. ¿Es bueno que nos enfermemos? Sí. ¿Tenemos que tener enfermedades? Sí. Porque tiene que haber caos. ¿Por qué no, no? Porque tiene que haber caos para que haya vida. Porque tiene que haber equilibrio para que todo funcione como corresponde dentro de lo que se llama la creación de Olutumare. Y lo que pasa es que nos han enseñado a inculcarnos, cuando hablamos de la muerte, vemos el cementerio y nos pone la piel de gallina, no queremos ni pasar ni tocar a ver si nos toca. Es algo tonto, porque tenemos que pasar ese proceso. Pero ¿saben cuál es la diferencia de todo esto? Cuando nosotros hacemos la transformación, ya estamos sabiendo el proceso de lo que Ori nos está enseñando ahí. Ori nos está diciendo que es el momento de empezar a cambiar de envase. Cuando nosotros llegamos a la vida, venimos, no caminamos, lloramos, no hablamos, nos expresamos a través del llanto, empezamos a caminar, queremos caminar rápido y correr, nos caemos, vamos aprendiendo de todo eso. Dependemos física y emocionalmente de otros. Dependemos física, emocionalmente de otros, de nuestros padres. Por eso la importancia que nos dice Ifá con nuestra relación con los padres, buenos o malos, regulares o irregulares, con faltas o sin faltas. El apoyo y el respaldo es que ellos están obligados la parte que nosotros hemos elegido. Bien, vamos, claro que sí. Vamos a ir entonces a enfocarnos un poquito más al tema de cómo sucede todo esto. Cuando tomamos digamos, la información o leemos sobre las, digamos, religiones orientales o pensamientos orientales, hablamos del cerebro humano físico,
Pero también hablamos de un segundo cerebro que está ubicado en el tantín inferior, como dicen los chinos, en el tantín inferior o en la parte del vientre, donde está toda la zona de intestino, estómago y todo eso. El ser humano tiene dos cerebros, uno físico y uno no físico. El físico funciona dentro de lo que se llama cabeza o ori, donde va a estar el asentamiento en sí o la conexión con el ori o la conciencia, la mente. Y la otra parte que está sobre la parte de estómago, vientre, intestino, que es la parte emocional. Y fíjense cómo empezamos a interactuar ahora con las emociones, sentimientos, energías. Los sentimientos y las emociones son energías, porque si ustedes me dicen, yo estoy enamorado, a usted me gusta la chica de enfrente, estoy enamorado, tengo maripositas en el estómago, después de 40 años de casado, no puedo ni ver. Mal. Esa es una energía, es una sensación, es un sentimiento. Ese sentimiento se va a valorar en función de acción energética, positiva o negativa, que no quiere decir que esté bien, que esté mal, pero también el otro sentimiento es la bronca, el odio, el después de haber pasado muchos años no entender, llevarnos mal a la parte. Bueno, todo eso también es una acción de sentimiento, produce efectos, produce funciones energéticas que van también directamente a conectarse con lo que es Ori, con lo que es la conciencia. Y Ifá nos enseña que Ori tiene dos pilares fundamentales para Ori. Ori es Iguapele y Suru. Eso lo sabemos todos los que estamos, ¿no es cierto?, en estas en religiones de raíces afro, o para que se entienda aquellos que no son de raíces afro, no tienen este tipo de religión, es el buen carácter, sería la traducción de Iguapele, buen carácter, y la paciencia, el surú. Pero acá voy a hacer un pequeño hincapié en esto, porque cuando nosotros hablamos de Iguapele, no hablamos del carácter en sí, de la función y acción con otros o con nosotros mismos. Qué bueno que soy, hago el bien, siempre hablando, ¿no? Cuando Ifá nos enseña que nosotros tenemos que hacer el bien sin ni siquiera que se entere la persona. Esta es la parte difícil de entender. Y ahí entra la acción de Iguapele. ¿Cómo voy a hacer algo sin que ni siquiera se entere la persona o el otro? Y si no, ¿cómo él me lo va a agradecer? ¿Te lo tiene que agradecer? Es una función, y es una acción, y es una reacción que va dentro de nuestra acción de Ori también, de la conciencia. Eso lo vamos a ir desarrollando después. Ahora, nosotros cuando hablamos de Iguapele y pensamos que hablamos de Iguapele, creemos que el buen carácter o la buena acción o al hacer cosas buenas, eso es Iguapele. Tengo un Iguapele, pero terrible. No, en realidad el Iguapele es el sentimiento que yo tengo. Es la felicidad que entra dentro mío, en mi ser. Tiene que ver con uno mismo en esa acción y reacción a lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo debo ser feliz, sentirme en esa situación que me llena, que mi ser se sobrepasa, se llena de cosas lindas, y eso a su vez va a producir un efecto de buenos pensamientos, de energía. Si nosotros hablamos de energía, nosotros vamos a entendernos que lo que llaman algunas formas o pensamientos filosóficos o digamos religiones orientales nos puede hablar en nuestro aura, ¿no es cierto? El aura se expande, esa energía se va a expandir en colores también, porque tiene
como esa energía tiene colores y irradia calor y toda esa función. Eso se va a expandir. ¿Y sabe lo que va a producir? Produce cuando nosotros estamos con esa felicidad, con ese guapele en pleno nuestro, nosotros estamos al lado de una persona y esa persona me dice, qué bien que me siento al lado de esta persona. Qué a gusto me siento, qué sensación de paz, qué sensación de alivio, qué buena palabra que me dijo. Eso es la acción del guapele. Claro. O simplemente tranquilo. O simplemente tranquilo. La primera función, o sea, el primer pilar fundamental de Ori. Para tener un buen Ori, primera parte fundamental es Iguapele. Y ahora vamos a ir viendo cómo eso va a influir también con el tema de enfermedades, que es acá donde vamos a ir viendo la función de cómo Ori nos va a ir indicando las cosas. El segundo es Surú. El Surú, que es la paciencia, es lo que nosotros vamos a tratar de lograr entender y interpretar. Que muchas veces nosotros nos equivocamos. Porque perdemos la paciencia, perdemos el enfoque. Eso hace que nos pongamos muy, ¿cómo se llama? Muy ansiosos. Y la ansiedad empieza a ser una enfermedad psicológica y empieza a trabajar dentro nuestro. La ansiedad empieza, ¿vieron? Acá empieza un tema, la falta de surú, la falta de paciencia. Empezamos a perder, nos ponemos ansiosos, queremos todo ya, queremos esto ya, queremos todo lo que queremos y no lo puedo lograr y empezamos en función de una acción energética que estamos haciendo que ingrese la yogur y nos ponemos ansiosos. Nos ponemos ansiosos o nos empezamos a deprimir, porque la ansiedad, la depresión son poquitos y cortos pasos. ¿Qué nos lleva? A decepcionarnos, a sentirnos fracasados, a ponernos vulnerables ante la vida, a sentirnos que no valemos nada. Y ahí empieza una acción. O sea, dos pilares fundamentales, Iguapele y Surú, que son pilares fundamentales de Ori. Y esa función, esa acción, fíjense cómo va a empezar a trabajar. Empieza a generar un sentimiento, una energía, y empieza a generar una enfermedad. Empezamos a tener problemas de baja autoestima. Baja autoestima es una vibración baja de conciencia. O sea que seguimos abriendo el agujero para que sigan entrando más ayogunes. Y la yogun solamente, la enfermedad no es solamente la enfermedad padecida, sino todos los problemas, las pérdidas y las situaciones que nos van a ir pasando. Eso es lo que hace. El ayogun no solamente entra por enfermedad, Arun, sino también entra por pérdidas. Empiezan a formarse situaciones en nuestra vida totalmente bloqueando todo nuestro ser. Ahí hacemos el parate. La segunda parte, que es otra parte fundamental de Ori, es Olumbopotiribo, que es la lengua. ¿Por qué la lengua? Porque la lengua, nosotros con la lengua comemos, sentimos el sabor dulce, amargo, pero a veces comemos venenos, a veces comemos mal, a veces no estamos en una forma, digamos, no nos interesan ciertas cosas y sí, dale que va, me comí cualquier cosa y me hizo mal. Estoy destruyendo y envenenando de a poco mi cuerpo, mi ser. Y si nos empezamos a ver y empezamos a entender de que si yo me voy enfermando a través de estas secuencias, de estos pilares que no estamos entendiendo o nos están faltando, porque si no tenemos Iguapele, está faltando un pilar fundamental de que sostiene Ori. Si no tenemos Uru, estamos faltando también. Si no estamos bien, si no nos cuidamos, estamos en problemas, serios problemas. Pero ¿qué sucede? No le prestamos atención, porque lo primero que dicen,
de algo hay que morir. Pero el tema es que sí, vamos a morir, pero no de algo. Tenemos que morir en el horario pactado, en el momento pactado y en la forma pactada que ya hicimos en el Orún. ¿Por qué? Porque esto va a traer consecuencias en nuestras próximas vidas. Si nosotros morimos antes de tiempo, que supuestamente son los 72 años de vida donde se puede haber cumplido el ciclo de destino. El ciclo de destino, acá nos dice Shalom Sandoval desde México, un saludo. Bueno, gracias a los hermanos mexicanos. Ramón de Santa Cruz, gracias por estar ahí. Marcela Pineda, Marina Aguirre, gracias por estar ahí. Nosotros, como estaba diciendo, nos vamos enfermando o no cumplimos con los ciclos de vida, con los ciclos de destino. Ifá nos enseña, o Ludumare nos dice, que el ser humano no puede morir por pérdida de sangre. Y esto ya lo he dicho varias veces. Pérdida de sangre, ¿por qué? No puede morir por accidentes o por enfermedades. Si bien la enfermedad puede llevar a una situación X, y hay que tomarla con pinzas, porque esa enfermedad, como decía Galeno, hace más de 1400 años, Galeno decía que la enfermedad viene a curarte. ¿Pero por qué viene a curar? ¿Por qué viene a equilibrar? Ya sabían que venían a equilibrar y que nuestro cuerpo iba a funcionar en acción de esa enfermedad también, porque está con nuestro cerebro, con nuestra evolución de nuestro cerebro, con esa información que le llega a nuestros dos hemisferios, que va a liberar ciertas hormonas, ciertos químicos, con nuestra información en nuestras células que tienen ese cerebro que piensan que son autopensantes y van a generar algo químicamente para poder lograr la sanación. Y todo esto se debe a Ori y la interrelación con Ori, con esa fuerza, ese dinamismo que Ori nos va a alcanzar y nos va a seguir enseñando y diciendo y advirtiendo lo que nos está pasando. La función de Ori no solamente es indicarnos, llevarnos y protegernos, sino también indicarnos qué es lo que estamos haciendo en función de nuestro cuerpo físico y qué es lo que tenemos que solucionar. Cuando nosotros hablamos de realimentación de Ori, cuando los Odu nos dicen, este año se tiene que realimentar Ori, porque esa energía que se conecta con nuestra conciencia en función de acción física, química, hace que algo en lo que se llama nuestra psiquis no se altere, no se pierda, no perdamos el rumbo. Porque es toda una función energética de acciones, de construcciones, reacciones y posiciones dentro de los diferentes planos, tanto del físico como del plano no físico. De esa energía oscura de donde nacieron los Oriyá y Rumolé, fueron creados por Olodumare. Y que nosotros tenemos esa partícula divina dentro de nuestro Ori, en función de acción de que la tenemos que despertarla, que empiece a funcionar a través de la función de Ori. Y esa partícula divina, que es la partícula de Dios, es lo que nos va a dar el dinamismo en la vida, en la función, en la reacción de todo la existencia, y que es parte de Olodumare. Esa partícula es parte de una partícula, es parte de la gran creación de Olodumare, de él en sí, es parte, somos parte de esa creación. Y esa función hace e interactúa en un montón de situaciones en nuestra vida, tanto espirituales como físicas. Pero ¿qué sucede? No está despierta. Por eso nosotros somos, los sacerdotes, tenemos que despertar conciencia. El sacerdote está obligado a despertar la conciencia. O sea que el sacerdote está obligado a esa conexión con Ori y a ese despertar de su Ori. Y ver si ese
si es un oríborucú o no, que es un mal orí, para poder orientarlo durante el transcurso del ciclo de vida. Si bien el oríborucú no se puede transformar, porque es un mal orí, ya está así, y después vamos a ir hablando de cómo interactúa dentro de la enfermedad, porque ahí es donde empiezan la mayoría de las enfermedades psíquicas que actúan sobre la faz de la tierra, ¿no es cierto? Porque hubieron muchos oriburuku que manejaron mucha gente y que cometieron atrocidades para la humanidad. Bueno, muy bien, vamos hasta acá. Nos estaremos viendo en los próximos programas, puede ser jueves o miércoles, depende de nuestros compromisos religiosos, pero les agradezco a todos los que están ahí, a todos los que se conectaron, y les pido por favor que pidan por la humanidad, que pidan por los chicos, que pidan por las mujeres, que pidan por los hombres, que pidan por los abuelos, cada vez que se vayan a acostar o cuando se levantan a la mañana, que pidan por cada uno de los que nos molestan o no, que creemos que nos molestan. Y si no está de más, si les gustan los programas, compartan para que podamos llegar a más programas. Si están en YouTube, compártanos en YouTube, denle like ahí, como dicen, ¿no? Compartan, aprieten y suscríbanse, que nosotros vamos a estar desde acá agradeciéndolo y trayendo todo esto que es tan maravilloso, la ciencia, la filosofía de vida de Ifá, el sacerdocio de Ifá, y vivir en Ifá constantemente las 24 horas del día, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo programa, que vamos a ir hablando también de Ori y la relación con las enfermedades.